resistimos a ellos, es un trabajo en general, a pesar de que es inevitable y que a nivel intelectual o teórico podemos entender que la impermanencia es parte de la vida, nos guste o no, a la mera hora nos resistimos, ¿no? A la mera hora sigue habiendo sufrimiento, a la mera hora, pues, vivimos de una manera que no va de acuerdo a cómo se presenta la vida, sobre todo en este sentido. No vivimos de una manera que esté en armonía con la impermanencia de la realidad, sino al revés. Vivimos como si eso no existiera. Y claro, cuando se nos presenta, eh, como no estamos preparadas, como no estamos preparados, pues es duro, es doloroso, es difícil. Entonces, bueno, quería compartirles el día de hoy una enseñanza, una visión muy distinta con respecto a la impermanencia, con respecto a la muerte, a la que nosotros tenemos, ¿no? O estamos acostumbradas o acostumbrados en nuestra cultura, no solo mexicana, sino en nuestra cultura occidental en general, porque esto del drama alrededor de la muerte y la impermanencia no es algo mexicano, es algo occidental, ¿no? Es algo de una cultura que nosotros, como seres humanos, venimos cargando desde hace milenios, ¿no? En Occidente al menos. Eh, y bueno, ha habido lugares en el mundo y momentos en la historia que se han desarrollado culturas con una visión distinta a eso. Particularmente la visión budista, tántrica, tibetana, muy particular con respecto a esto, tiene una visión muy diferente. Más o menos esta visión ha causado interés y se ha incrustado en nuestra cultura. El libro tibetano de los muertos es más o menos famoso, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que en general sigue siendo bastante a nivel teórico, bastante a nivel intelectual, bastante a nivel de Facebook, de poner todo es impermanente, suelta ya, ¿no? Sí, 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 qué interesante, ¿no? Pero como que no hemos sabido, eh, tal vez porque simplemente no nos hemos acercado lo suficiente o con la suficiente profundidad, no hemos sabido volver corporal esa enseñanza, ¿no? Entonces, hoy quisiera hablar un poco de la enseñanza, de la visión y también dar algunas estrategias, algunas prácticas para volver experiencia a esa visión, volver corporal esa visión y no solo una idea interesante de una cultura exótica, ¿no? Sino que algunos pasos que podemos seguir para que poco a poco, porque es un trabajo que lleva tiempo, podamos lidiar con la impermanencia de una forma mucho más ligera, particularmente con esta expresión de la impermanencia que llamamos muerte, ¿no? Que es de las cosas más misteriosas y complicadas que tenemos en nuestra vida. Entonces, bueno, esta clase se llama el yoga del bardo y básicamente de eso se trata en el budismo tántrico tibetano. Aprender a lidiar con la impermanencia es aprender el yoga del bardo. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, bardo, la palabra bardo significa transición, significa eh, como espacio, es un espacio, cambio, ¿de acuerdo? A veces se usa esa palabra para hablar del plano de los muertos, ¿no? El bardo a veces llaman, el bardo es como el lugar a donde los muertos se van, pero en realidad la palabra de forma estricta e incluso dentro de la tradición budista no solo se usa en ese sentido. Bardo es una transición y si tú pones atención, siempre estás en transición, siempre. Entonces, digamos que hay muchos bardos, muchas transiciones, no solo el bardo eh, de la muerte o el bardo intermedio. De hecho, cuando la gente habla del bardo, se refiere a lo que los tibetanos llaman el bardo intermedio, pero hay muchos bardos. Y ellos hablan de 6 bardos, ¿no? Está el bardo natural, que es el de la vida como este, ¿de acuerdo? El bardo de la meditación, ¿no? El estado en el que te encuentras cuando meditas profundamente. El bardo de la muerte, el bardo luminoso de Dharmata eh, y el bardo intermedio y que también le llaman el bardo de la transformación
En inglés lo traducen como becoming, es como del devenir, el bardo del devenir. No sé si ya dije 6 o 5, pero bueno, en general los clasifican así, pero en realidad hay infinidad de bardos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en el bardo de la clase de los viernes, ¿no? Y en un rato vamos a estar en el bardo de dormir y después vamos a estar en el bardo del despertar, ¿no? Está el bardo de la niñez y luego el bardo de la adolescencia, el bardo de la comida, el bardo de la cena, el bardo del desayuno. Y todavía te puedes ir un poco más refinado, a un nivel más refinado, ¿no? El bardo de la inhalación. Y luego entras al bardo de la exhalación. Todavía un poco más refinado. Y te das cuenta que siempre estás en transición. Siempre estás en transición. Solamente que a nivel de experiencia, por cómo crecemos, no lo notamos. No notamos esas transiciones. No nos damos cuenta que están sucediendo todo el tiempo, ¿no? Hasta que son demasiado evidentes, ¿no? ¿Tú crees que empiezas a envejecer a los 50, 60, no sé, cuando te ves al espejo y ves una arruga o ves una primera cana? Pero realmente tú empiezas a envejecer en el momento que naces, no, no después de 50 años. Más bien, ese proceso, que en realidad es un proceso de muerte, ¿no? Empieza cuando naces. Se vuelve evidente después de muchos años si te va bien, ¿no? Pero realmente está ocurriendo todo el tiempo. ¿Cuál es la primera causa de muerte en este planeta? El nacimiento. El cáncer, la diabetes, no. El nacimiento. Es la primera causa de muerte en este planeta. Todos nos vamos a morir porque nacimos. Por eso. En el momento en el que naces, te empiezas a morir. Ese es el asunto. Ahora, el yoga del bardo no solo es entender que estamos en transición, ¿no? No solo entender que estamos cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú no eres la persona que eras hace 5 minutos, mucho menos la persona que eras hace 10 años, mucho menos la persona que eras hace 20, etcétera, ¿no? Hay otra parte de la enseñanza que es muy interesante, que es que eso nunca se acaba. Esa, ese proceso de transición no tiene inicio y no va a tener final. Es infinito. Entonces la cosa se pone más interesante. O sea, siempre estamos cambiando y eso nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que nos dice es que desde esta visión la vida es infinita. ¿No? No existe nunca nada definitivo y al mismo tiempo todo lo es, ¿no? O sea, nunca, la idea de la muerte como nosotros la entendemos no existe dentro de la visión del bardo o del yoga del bardo, ¿no? No hay un punto donde tú comienzas y un punto donde tú acabas. Eso lo decía muy bien un maestro vietnamita que se llamaba Thich Nhat Hanh, que a mí me gusta mucho, que él decía, no deberíamos festejar, bueno, nosotros llamamos cumpleaños, pero en inglés es birthday, ¿no? Birthday significa día de nacimiento, happy birthday, ¿no? Eh, Él decía, no deberíamos festejar eso, deberíamos más bien festejar el día de continuación, porque nunca nacimos, ¿no? Más bien nos manifestamos de cierta manera y a eso le llamamos nacimiento, pero no es que antes de nacer no existiéramos. Existíamos de otra manera, pero existíamos. Entonces, cada cumpleaños, él festejaba no el día de nacimiento, sino el día de continuación. Feliz día de continuación. Y él dice, cuando alguien se muere, no se muere, cambia, continúa de otra manera, de otra forma. ¿Por qué nosotros creemos que existe el nacimiento y existe la muerte como estos cambios definitivos en el que apareces y desapareces? Porque nos fijamos en la forma. Entonces, como la forma cambia radicalmente en el momento en que nacemos y luego va cambiando poquito a poco y no nos damos cuenta hasta después de mucho tiempo y luego vuelve a cambiar radicalmente, al menos para nosotros, para nuestros sentidos, para nuestra manera de percibir la realidad. Al momento en el que nosotros le decimos la muerte, creemos que nuestra existencia
Solo se da de aquí hasta acá. Y aquí empieza mi existencia y aquí se acaba mi existencia. Y en medio nos apegamos a nuestro cuerpo, nos apegamos a las personas que también están en ese momento con una forma particular en su existencia y sufrimos mucho cuando eso cambia, ¿no? Porque pensamos no solo que nosotros empezamos en este día y acabamos o vamos a acabar en algún día en el futuro, sino pensamos que los demás tienen ese mismo proceso donde comienzan un día y acaban otro día. En el budismo tántrico eso no existe, ¿no? Cuando alguien muere, solo está transicionando, solo está cambiando de forma, solo está cambiando de bardo. Entonces, poder volver corporal eso nos ayuda a tener una relación más ligera con esa transición. No es fácil, porque la cultura en la que crecimos no es solo un conjunto de ideas en nuestra cabeza, es un conjunto de patrones corporales, son patrones psicobioenergéticos. Es una manera de sentir y experimentar la realidad, no solo de pensarla. Entonces tenemos que cambiar también esos patrones corporales si queremos sentir y experimentarla de una forma que nos haga sufrir menos. Pero la enseñanza del bardo no solo nos ayuda a poder relacionarnos con la muerte de una forma menos sufrida, menos dolorosa, sino que además nos ayuda a ver la muerte como una gran posibilidad, como una gran oportunidad de trascendencia, ¿no? Según los tibetanos, eh, esta situación que nosotros llamamos nacimiento simplemente es la unión de un montón de circunstancias, una infinidad de circunstancias que posibilitan que tú te manifiestes de cierta manera, con cierto cuerpo, con ciertas ideas, con cierto cerebro, con un sistema nervioso, etcétera, etcétera. Eso está maravilloso. Eso está maravilloso porque este sistema que aparece te permite experimentar la realidad, te permite conectarte con los demás, te permite desarrollar tu conciencia, pero también te limita. Este cuerpo es maravilloso, pero está limitado. Eh, este enfermo es maravilloso, pero no tiene de otra más que enfermarse, envejecer y morir, ¿no? Tarde o temprano. Y no tiene de otra más que vivir en insatisfacción si tú te apegas solamente a ese cuerpo. Entonces, lo que dicen los tibetanos es que en el momento en que nosotros le llamamos muerte, pues este cuerpo cumple su destino, que es cambiar, ¿no? Cambiar por completo. Y en ese proceso en el que tú cambias por completo, te despojas de aquello, de todo aquello que te limita. Te vuelves libre, digamos. Entonces yo les decía que dentro de los 6 bardos que los tibetanos proponen, hay un bardo que se llama el bardo luminoso de Dharmata, tiene un nombre bien extraño, pero en un lenguaje judeocristiano, digamos que podríamos decir que es en el momento en el que conoces a Diosito de frente. Bueno, pues según los tibetanos, en este proceso de ir transicionando una y otra vez, que obviamente en esta idea entra la idea de la reencarnación y el karma, pero cada vez que alguien muere, tiene la oportunidad de liberarse completamente de todas sus, en lenguaje oriental, de todo su karma, en un lenguaje más occidental, de todas sus limitaciones, de todos sus apegos, de todo lo que hace sufrir, de todo lo que te limita, conocer tu verdadera naturaleza, que es puro gozo y expansión, que es lo único que permanece, pero eso que permanece no tiene forma. Es muy difícil hablar de eso porque no hay manera de describirlo y ser feliz, ¿no? Digamos que, dicho en términos sencillos, según la visión del yoga del bardo, cada vez que alguien se muere, tiene la oportunidad de ser feliz eternamente. Suena bien, ¿no? No importa quién seas, no importa, no hay alguien que te dice, a ver, ¿cómo viviste, no? Y tienes puntos, no tienes puntos. O sea, no existe esta idea, al menos eh, así como nosotros la creemos, del paraíso y del infierno, ¿no? Donde tú te ganas el paraíso si vives de cierta manera o te ganas el infierno si vives de otra manera. No, solo estás tú, están tus karmas
y está la posibilidad de que te liberes, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos liberamos? ¿Por qué reencarnamos, ¿no? Porque liberarte es ya no volver a este mundo de las formas, de limitación, de insatisfacción y sufrimiento, de apego, de pégame, pégame, pero no me dejes, de ay, mis hijos, todos esos rollos que ya conocemos. ¿Por qué estamos aquí? Y lo que dicen los tibetanos es que el problema de esta visión en donde siempre estás cambiando y esos cambios se mantienen para toda eternidad, es que la información de cambio en cambio se, se, se comunica, se puede decir. O sea, no sé si ustedes sepan, pero todo el tiempo nuestras células están muriendo. Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, cada 7 años, tu cuerpo completo tiene células diferentes. Una pregunta es, ¿y por qué siguen así? O sea, están las células, que, por ejemplo, las del hígado, ¿no? Que se encargan de hacer cosas de hígado, ¿no? Y se mueren todas las células del hígado y luego vienen nuevas células y siguen haciendo chamba de hígado, porque si no, tu hígado se echaría a perder, digamos, o sea, dejaría de funcionar porque las nuevas células pues, no saben cómo hacer cosas de hígado, ¿no? Pero sí saben. Y la pregunta es, ¿y cómo es que saben hacer cosas de hígado las nuevas células? Y tú crees que tienes un hígado a lo largo de toda tu vida, pero tú tienes muchos hígados a lo largo de toda tu vida. Pero parece uno. ¿Por qué parece uno? Bueno, la respuesta es porque la información se pasa. Las células nuevas tienen la información de las células viejas, ¿no? La información se pasa. Eso es lo que ocurre también con nosotros en grandote, no solo con nuestras células. Entonces se dice, sí, tú estás cambiando todo el tiempo. El problema es que la información que tú vas, digamos, generando, que tú vas almacenando, que tú vas construyendo, porque la información se construye también, tiene continuidad. La información no es algo que puedas tocar o ver, pero es algo que influye en la materia. Por ejemplo, sabemos que todos nosotros estamos hechos de electrones, ¿sí o no? Estamos hechos de átomos. Eso nos lo enseñan hasta en la primaria, no manches. O sea, no es nada esotérico ni místico. Todos estamos hechos de átomos y todos los átomos tienen electrones. ¿Sí o no? No sé si ustedes sabían, pero los electrones son un tipo de partículas que les conocen como partículas indistinguibles. Es decir, si tú tienes dos electrones, tú nunca vas a saber cuál es cuál porque son exactamente iguales. Nunca vas a saber, este es electrón A, este es electrón B. Es difícil, no hay manera porque son exactamente iguales. Si todos estamos hechos de electrones, y los electrones son exactamente iguales todos, ¿por qué somos tan diferentes? Esa es una buena pregunta, ¿no? La respuesta, si la sabemos afortunadamente, es porque los electrones son iguales, pero se estructuran de formas distintas. Es decir, se organizan de formas distintas. Entonces, si dos electrones se organizan con unos protones y unos neutrones ahí, forman un tipo de átomo. Si hay más electrones que se organizan con otros protones y neutrones, son otro tipo de átomo. Aunque son los mismos electrones, pero son más o menos electrones y ya son átomos diferentes. Y claro, los átomos construyen elementos dependiendo de la cantidad de electrones, etcétera, y luego pues conjuntos más grandes y más grandes de componentes, pero los componentes básicos son los mismos. Su manera de estructurarse cambia y por eso las formas tan distintas. ¿Qué quiere decir eso en el lenguaje de lo que estoy hablando? Que hay información diferente. Que algo se estructure de forma distinta significa que tiene información distinta. Entonces, esta pared tiene los mismos tipos de electrones que yo, pero la información que hay en la pared es diferente a la información que hay en mi cuerpo y por eso somos tan diferentes. Entonces, tú estás cambiando todo el tiempo, pero eso no significa que la información que va pasando de momento en momento cambie. Entonces, si la información no cambia, parece que no hay cambio. Por eso tú crees que tienes un hígado, aunque has tenido muchos hígados en tu vida. Pero parece que no, porque la información de un hígado pasa a la información del siguiente hígado, a la información del siguiente hígado, hasta que ya no.
Se enferma el hígado, hasta que ya no. Entonces, los budistas creen en la impermanencia, pero creen en la continuidad de la conciencia. Espero que se esté quedando más o menos claro lo que estamos hablando, que es un poco loco. Entonces, dicho de otra manera, los budistas creen que la materia cambia todo el tiempo, pero la información no necesariamente. Y esa es la razón por la cual cuando nos morimos no nos liberamos. Porque dicen en el yoga del bardo, toda la enseñanza del yoga del bardo se puede resumir en una sola frase que es sencilla, pero es muy profunda, que es lo que hay hoy es lo que hay mañana. Ese es el yoga del bardo. Lo que hay hoy es lo que hay mañana. Entonces, si hoy hay miedo e ignorancia y dolor, ¿qué es lo que va a haber mañana? Miedo, ignorancia y dolor. Entonces, si tú vives una vida con miedo, ignorancia y dolor, ¿cómo crees que te vas a morir? Con miedo, ignorancia y dolor. Porque por más que todas tus moléculas o células están cambiando, la información, la conciencia, esta conciencia retraída, esta conciencia ignorante, esta conciencia confundida, se sigue pasando de bardo en bardo. Entonces dice Kabir, un gran poeta oriental, qué extraña creencia esa de los seres humanos de creer que porque su cuerpo se pudre van a descansar en paz. Oh my God. ¿No que eran buenas noticias? No, sí son buenas noticias. Sí son buenas noticias. Porque lo que hay hoy es lo que hay mañana. Eso significa que si quieres cambiar lo que va a haber mañana, lo tienes que cambiar hoy. Pero sí puedes cambiarlo hoy. Entonces, si tú quieres pasar de bardo en bardo, y podemos hablar de la muerte, o simplemente el bardo de hoy y mañana, si quieres llegar al bardo de mañana, al bardo del sábado, que estamos en el bardo del viernes por la noche, haciendo algo raro, porque en el bardo del viernes en la noche solemos hacer otras cosas los seres humanos. Pero bueno, ya quieren tener un bardo del sábado mejor, diferente. Entonces, si tú quieres tener un futuro diferente, tienes que tener un presente diferente. Ese es el yoga del bardo. Entonces, dicho de otra manera, si tú quieres morir de una forma amorosa, pacífica, libre, tienes que vivir de una forma amorosa, pacífica y libre. Ahora, lo podemos extender a las personas que amamos. Nos da mucho miedo perder a las personas que amamos, porque estamos apegados a ellas, no porque las amamos. Ojo, ¿eh? Es normal que en el amor haya apego, es normal, es muy normal. Entonces, el miedo a perder a alguien que amas no es porque amas mucho a esa persona, sino porque te apegas a la persona que amas. Entonces, si tú, bueno, una cosa, el yoga del bardo nos dice a esa persona que amas, la vas a perder. ¿Será? No, no, la vas a perder. No hay otra opción, ¿eh? No hay opción B. Bueno, sí hay, pero después. En nuestro nivel de realidad no hay opción. Cuando cambiamos de nivel de realidad hay opción, pero primero tenemos que entender el nivel A, porque si no tenemos el nivel A, el B no tiene sentido. Ahorita voy a hablar del B, pero el nivel A es que vas a perder a esa persona. No hay de otra. Lo que va a decir suena raro, pero después lo voy a explicar, porque se va a malentender. Ya sé que se va a malentender, pero así lo voy a decir. Entonces, la mejor manera de prepararte para cuando pierdas a la persona que amas, no sufrir tanto, es perderla ya. Ahora, no mañana, no en 20 años, cuando, no, ahora. ¿Y qué significa perderla ya? Dejarle de hablar, alejarte. No, esa es una solución muy inmadura, ¿no? Como no quiero sufrir, me escondo, ¿no? Como no quiero sufrir, me alejo. Como no quiero sufrir, me soy indiferente. No. Si realmente amas a esa persona y realmente ya la perdiste,
que tenemos una sabiduría muy profunda, popular, que dice, solo se valora aquello, ¿cómo dice? Valoras lo que Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Exactamente, nadie sabe lo que tiene, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Esa es la idea, ¿no? Y es muy cierta, es muy cierta. ¿Por qué esperarte a valorar lo que tienes hasta que lo pierdas, digamos, de esta forma tan evidente? ¿Por qué no valorarlo ya, al perderlo ya? Porque ya lo perdiste. Digamos que todo lo que ya pasó en el paso al universo está ahora con nosotros, todo lo que ya pasó está ahora con nosotros. Nuestros tatarabuelos están ahorita con nosotros en este momento, aunque no lo veamos, están aquí con nosotros. Todos los ancestros de todos están aquí en este momento. Y todo lo que va a pasar en el futuro está aquí en este momento también ahora. Ya está aquí. No va a pasar, ya está aquí, solamente que está en otra forma. Digamos que eh, tus tatarabuelos están aquí, pero en un bardo diferente al bardo en el que estaban en la foto cuando te lo enseñan. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a lo mejor hace unos años perdiste a tu pez dorado o a tu perrito y tú crees que ya no está, pero es por un mal entendimiento. Ese perrito y ese pez dorado están aquí, solamente que en un bardo diferente. Tú los recuerdas en el bardo del pez y en el bardo del perro. Ahora están en otro bardo, pero están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tu cuerpo ya está muerto, nomás que está en otro bardo. Hay una anécdota que siempre les cuento a mis alumnos de un maestro tántrico que cada vez entiendo más esa anécdota. Desde la primera vez que la escuché me maravilló, pero han pasado los años y cada vez le encuentro más profundidad a esa anécdota. Este maestro de tantra tenía una taza favorita. Era su máxima taza favorita. Tomaba todo en esa taza, todo, todísimo. Entonces una vez un alumno se le acercó y le preguntó, maestro, ¿por qué su taza favorita? No sé si esto se lo dijo, pero yo se lo agrego. Está bien X su taza, o sea, ¿por qué le gusta tanto? ¿No? Y él le contestó, es mi taza favorita porque ya está rota. Desde el primer momento que escuché esa respuesta dije, qué buena respuesta. Pero con el tiempo digo, no, qué extraordinaria respuesta. Claro que ya está rota. Solamente que está en otro bardo antes de que esté rota, que es el bardo de está roto, ¿no? Y luego va a ser el bardo de volverse pedacito de tierra. Y luego el bardo que a lo mejor esa tierra se vuelve árbol. Y el bardo, digamos que la conciencia continúa, pero va cambiando de bardos todo el tiempo. Entonces, la mejor manera de prepararte para tu propia pérdida, digamos, de tu propio cuerpo y la pérdida de los demás según esta visión, primero es darte cuenta que ya los perdiste. Ya. Si ya los perdiste, no te queda otra opción más que entregarte totalmente cada momento a esa relación, la que sea, contigo y con los demás. Porque ya lo perdiste. Cada segundo es un milagro porque ya lo perdiste. Seguro. Solo no se han aparecido todas las condiciones para que sea obvio para ti o evidente para ti, pero ya está. Todas las personas que te rodean ya están muertas, solamente que no es muy claro para ti, porque todavía no llegamos a ese bardo, pero tenemos todo para morirnos, absolutamente todo, todos los ingredientes. Solo falta un poquito de tiempo. Nada más, nada más. Todos, en este momento estamos en un cementerio muy alegre. Solo nos hace falta tantito tiempo. Entonces, mientras ese tiempo llega, que no sabemos cuánto es, no tenemos la menor idea, ¿por qué no aprovechar absolutamente cada segundo? Entonces, ese es el primer nivel, ¿no? Aceptar eso con totalidad ya, no cuando llegue, ya, porque ya llegó, solo que está en otra forma como tú te lo imaginas. Ya llegó, ya está aquí, es en serio eso, ¿eh? No es un cuento de los adultos para asustarnos. La muerte es real, es en serio. Y pasa cada segundo. De hecho, no nos damos cuenta, así como con el hígado, que creemos que es un hígado y que en realidad ha sido muchos hígados que hemos tenido, también con las personas. Tú no has tenido solo una mamá o un papá, has tenido muchas mamás y muchos papás en tu vida y no te has dado cuenta. Porque tu papá de ahora
tenga el cuerpo o no tenga el cuerpo con el que lo conociste, no es el mismo papá que tuviste hace 15 años, te lo aseguro. Yo me di cuenta, mi papá falleció hace unos meses y en el proceso antes de que él dejara ese cuerpo que él tenía, yo me di cuenta que lo que yo extrañaba o lo que iba a extrañar, ya lo había perdido hace mucho tiempo. No me había dado cuenta de eso. Claro, siempre que pierdes algo, ganas algo. Pero cuando hay apego, solo nos enfocamos en la pérdida y no en la ganancia. Es muy difícil ver la ganancia, pero siempre se gana algo. Claro, cuando pierdes un padre, que ganas un nuevo padre. Cuando pierdes a una mamá, que ganas una nueva mamá. Entonces, yo perdí un papá con un cuerpo, pero gané un papá sin forma. Y ese papá es más total que el anterior, está menos limitado. El anterior solo me acompañaba, según yo, según mi experiencia, cuando su cuerpo estaba ahí conmigo. Pero el nuevo papá me acompaña todo el tiempo. No necesito un cuerpo para yo sentirlo presente. Eso gané. Es una gran ganancia, pero para ganar eso se requiere otra visión, no la visión que tenemos. A mí me da risa que cuando incineramos el cuerpo de mi padre, estaban varias personas y me dieron la cajita con las cenizas y una persona me dice, ay, déjame abrazar a tu papá. Y yo, este no es mi papá. O es una partecita de él, ¿no? Son cenizas. Pero así pensamos, ¿no? Estamos tan apegados a la forma que cuando la forma cambia, pensamos que la esencia desaparece. Aunque digamos lo contrario, ¿eh? Ay, no, nuestra esencia y no sé qué. La gente se muere y sientes que las perdiste, ¿no? Pero en realidad no has perdido nada. Solo cambió la situación. Entonces, ese es el entendimiento B. El entendimiento A es todo lo vas a perder. Pero realmente eso suena, es es mala onda esa enseñanza. Realmente no es que todo lo vas a perder, sino más bien, digamos que va a continuar, pero de formas distintas. No pierdes nada nunca, pero sí va a ser diferente. Esa es la cuestión. No va a ser igual, pero va a ser, pero no se acaba. Entonces, ese es el yoga del bardo, que lo que es hoy es mañana, pero al mismo tiempo todo cambia. Parece contradictorio, pero no es contradictorio. En nuestra experiencia no cambia, pero en la realidad está cambiando todo el tiempo. Y la conciencia continúa a lo largo de ese cambio. Ese cambio está sosteniendo algo que no se puede oler, que no se puede tocar, y ese algo es nuestra conciencia. Si esa conciencia vive contraída, es decir, desde el apego, lo que está sosteniendo ese cambio es sufrimiento, es ignorancia, es insatisfacción. Y esta visión, cuando se trata de eso, pues sí se vuelve pesimista, porque eso significa que no solo vas a vivir en dolor y en insatisfacción y en confusión y en ignorancia 60, 70, 80 años, los años que vivas, sino que esa forma la pierdes y luego ganas otra forma y va a continuar la ignorancia y va a continuar la confusión y va a continuar el sufrimiento. Entonces sí se vuelve medio lúgubre, medio terrible. Pero detrás de eso hay una buena noticia. Tú tienes todo el poder de cambiar ese proceso en el que la conciencia es sostenida por un montón de cambios y que la conciencia no sea, se expanda y entonces la experiencia de esa conciencia no sea confusión, ignorancia y dolor, sino sea gozo, libertad, felicidad, satisfacción y que a lo largo de todos esos cambios que no se acaban solamente con la vida de un cuerpo desde esta visión, sino viene otro cuerpo, viene otro cuerpo, ese proceso va a sostener una conciencia que va a vivir en gozo, en felicidad, pero sin fin. Ah, eso suena muy bien. Entonces yo creo que la pregunta que se estarán haciendo, si me están siguiendo, es ¿y cómo le hago para cambiar esta experiencia del bardo o de los bardos en el que solo estoy en ignorancia y sufriendo y apegándome, y hay mis hijos y no sé qué, y luego vuelvo y otra vez, ¿no? ¿Tú crees que te han roto el corazón una vez o tres veces o te han roto el corazón millones de veces? ¿Tú crees que te has encontrado dos o tres patanes o dos o tres locas? No,
Es muy probable que ya hayas pasado por ahí miles de veces, miles de patanes, miles de locas, según esta visión, según esta visión. Puedes tener la visión científica, materialista, determinista de que naces y te mueres y no hay nada, ¿no? Está bien. Pero según esta visión del yoga del bardo, este proceso nunca acaba y todo el tiempo está cambiando y ese cambio sostiene una conciencia que modula tu experiencia. Entonces, si esa conciencia está contraída, esa experiencia va a ser de sufrimiento y dolor, y si esa conciencia está expandida, esa experiencia va a ser de gozo, felicidad y libertad. Pero ahora, ya, ahorita, ya de una vez, no te esperes a descansar en paz cuando pierdas este cuerpo. Aprende a descansar en paz ahora, en este momento. No te esperes a valorar a las personas que amas cuando pierdan el cuerpo que tienen ahora. Valóralas ya en este momento. Y la pregunta es, ¿sí cómo cambio de uno al otro? Escuchando, entendiendo, estando de acuerdo y diciendo, y ahora voy a amar y a ser libre. Trerín, no, no se puede. No lo has hecho hasta ahora, ¿por qué lo vas a hacer mañana? Acuérdense, el yoga del bardo, lo que hay hoy es lo que hay mañana. Si no haces nada al respecto, lo que hay hoy es lo que va a haber mañana, aunque tengas las mejores intenciones de la vida. Es como un borrachín que llega y te dice, ya, soy diferente, ya, cambié. Si no ha hecho nada sustancial para cambiar, va a seguir siendo un borrachín. ¿No? Es como esa gente que pone el cuerno y al día siguiente dice, ya nunca más te voy a poner el cuerno, ¿no? Y llega el amigo, la amiga, ya me dijo que nunca más. Yo les digo, si te das cuenta que no ha hecho absolutamente nada para que no lo haga nunca más. La pregunta no es si lo va a hacer, la pregunta es cuándo. Porque lo que hay hoy es lo que hay mañana. Aunque su cuerpo cambie, está sosteniendo una conciencia de borrachín o una conciencia de adúltero. Yo qué sé, ¿no? ¿Cómo cambio eso? Ahora. ¿Quieres lidiar de una forma buena con tu muerte? Tiene que ser ahora. Bueno, el yoga del bardo te da varias opciones. Esa es la otra parte, ¿no? ¿Qué técnicas, qué cosas hacer para lidiar bien con el bardo, para surfear los bardos, los infinitos bardos en los que nos encontramos constantemente, incluyendo ese gran bardo que llamamos el bardo de la muerte? No poniendo calaveritas de azúcar con flores de cempasúchil. Creo que está muy bonito, háganlo, me encanta, pero por ahí no es el asunto, ¿de acuerdo? Bueno, hay un gran camino y luego hay otros caminos que apoyan ese gran camino. El gran camino es aprende a amar incondicionalmente, que es lo que dice el Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama siempre dice, miren, si quieren tener alfombra roja en el bardo, es decir, morirse y no traerse todos sus apegos y sus rollos y sus, ay, mis hijos y por qué, porque ahí te lo llevas, según esta visión. Sé compasiva y compasivo con los demás, ¿no? Que es la palabra budista para aprende a amar. Usan compasión, pero es ama incondicionalmente. Ahora quiero hacer una anotación. ¿Qué significa amar incondicionalmente? Muchas veces cuando decimos tienes que amar incondicionalmente a alguien, pensamos en amar a esa persona a pesar de sus defectos. Algo así, ¿no? Como poder amar a esa persona independientemente de las circunstancias. Pero usualmente nuestra visión de amor incondicional se queda corta. Eso, y claro que es parte de, pero también incluye amar incondicionalmente. No solo es amar a la otra persona a pesar de sus defectos, es amar a la otra persona a pesar de tus defectos. Eso es todavía más difícil. Siempre pensamos en el otro, ¿no? Lo voy a amar a esa persona incondicionalmente a pesar de que tome la leche directo del envase. Voy a amar incondicionalmente a esa persona aunque mastique con la boca abierta, ¿no? Aunque, no sé, tengas... ¿Y por qué no pensar también en amar incondicionalmente a esa persona a pesar de tus limitaciones, a pesar de tu egoísmo, a pesar de tu confusión, a pesar de tu ignorancia? Ahora, de tus limitaciones, ¿cuál es la peor de todas, según el yoga del bardo? ¿Cuál es la peor limitación que tú tienes? No es tu envidia, ni tu deshonestidad, ni tu arrogancia. Esos son subproductos de esta gran limitación que tenemos.
Nuestra peor limitación es vivir la vida como si estuviera fragmentada. Esa es nuestra peor equivocación. Sentir a los demás separados de nosotros. Es decir, apegarnos a la forma. Esa es nuestra peor equivocación. Eso es la madre de todas las equivocaciones. Como nos apegamos a la forma, no nos damos cuenta que lo esencial continúa cuando esa forma cambia. Lo esencial sigue, pero la forma cambia. Y como estamos apegados a la forma, pensamos que eso ya se perdió. Entonces, la expresión última del amor incondicional es amar más allá de la forma. Ese es el yoga del bardo. Que puedas amar más allá de un cuerpo. Si tú sientes que has perdido a alguien porque perdió el cuerpo que perdió, todavía no has llegado a amar lo suficiente a esa persona. Sí puede ser que ames mucho a esa persona, pero no lo suficiente. Tienes que amar a esa persona más allá de su cuerpo físico, más allá de su presencia con el cuerpo. Tienes que amar la vida más allá de la forma. Ese es amor incondicional. Tienes que amar esto más allá de este cuerpo o del cuerpo del otro. Entonces, ese es el gran camino del yoga del bardo. ¿Quieres no tener ningún problema con la muerte tuya, con los demás? Ama incondicionalmente y entonces ese amor te va a llevar por todos lados. Ya no va a haber problema si una persona aparece de una manera o aparece de otra manera, si tú apareces de una manera o apareces de otra manera. Porque no importa la forma que se aparezca, tú amas esa forma, de corazón a corazón. Ahora, eso no es tan fácil como decir, y luego, ¿no? ¿Y cómo hago para amar de esa forma tan profunda? Bueno, ahí es donde vienen las técnicas, ¿no? Los caminos, digamos, secundarios o preliminares. Lo primerito, y por eso dije que hay entendimiento A y B, lo primerito es familiarízate con la impermanencia, por el amor de Dios. Denle chance, está en su bardo del grillo molestón. No pasa nada. Si lo apachurras, pasará al bardo del grillo apachurrado. Entonces, primero, aprende a relacionarte con la impermanencia. Hay muchas maneras de hacer eso. Una de ellas es fuerte, pero es la ideal. Piensa en tu muerte todos los días y en la muerte de los demás. Y eso te ayuda a familiarizarte con la impermanencia todos los días. Prepárate para eso. Piensa en tu muerte, piensa en tu cuerpo enfermo, en tu cuerpo desintegrándose. Dices, ay, nanita. Bueno, entonces hasta unos pasitos atrás, ¿no? Pero eso es muy buen entrenamiento. Pasitos atrás es ver la impermanencia de formas que la puedas soportar. A lo mejor pensar en tu cuerpo pudriéndose te causa demasiado incomodidad, demasiado problema. Sí, sí, dice, hay gente que sufre viendo una cana, ya me imaginaré cómo sufrirán viendo su cuerpo descomponiéndose, ¿no? Si no pueden lidiar con una cana, bueno, entonces puedes regresarte y puedes ver la impermanencia o los bardos en situaciones con las que puedes lidiar. Es como meditar con la impermanencia. Está la meditación formal y la meditación no formal. Entonces, la meditación formal es sentarte, traer reconocimiento en tu experiencia de la impermanencia, tal vez de las hojas cayéndose, de tu cuerpo cambiando, de una forma con la que puedas lidiar con eso, ir acercando eso con el tiempo a cosas cada vez más difíciles, ¿no? La meditación no formal es ir en tu vida y en lugar de ir como robot, ¿no? No sé si han visto esta película muy buena de Cate Blanchett que se llama Tar. Y bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero hay una parte que sí tiene que ver con esto, que me gusta mucho, que le está dando lecciones a los músicos y les dice, apaguen el robot, no saquen el robot. El robot es esta cosa interna que todos tenemos de entrar en automático, en inercia. Entonces nuestro programa automático, nuestro algoritmo automático no tiene integrada la impermanencia. Nosotros vivimos inercialmente como si no nos fuéramos a morir. Y es muy claro porque ponemos como prioridades estupideces, ¿no? ¿Cómo sabemos que vivimos como si no nos fuéramos a morir? Porque ponemos prioridades estupideces desde la visión de la muerte. Obviamente que desde tu propia experiencia no son estupideces, ¿no? Pero así de, no, es que tengo que ir todos los días a este trabajo miserable porque si no, ¿de qué voy a vivir, no?
Esa es una estupidez desde la visión de la muerte. Desde la visión ordinaria es muy importante que cumplas con eso, porque si no, ¿cómo vas a vivir, no? Pero desde la visión de la muerte es, y tú mañana te da un paro cardíaco y esos 15 años con la empresa se van por el excusado, ¿eh? Por el excusado. No va a llegar la empresa en el bardo del devenir, o en el bardo intermedio, y, ay, fuiste muy buen empleado, entonces te reservamos un lounge centurión en el bardo, porque además, pues tienes la American Express Platinum, ¿no? En el bardo, tu American Express Platinum y tus 30 años de esclavitud les va a valer madre, ¿no? Al revés. Entonces, el robot es muy evidente por, porque priorizamos cosas que no tienen sentido ya cuando hablamos de la vida como es. Entonces, la práctica no formal es romper un poco con el robot a través de la impermanencia. En lugar de estar en el todos los días ABC, ABC, todos los días ABC, ¿por qué no te detienes un momento y te das cuenta de los grillos aplastados, de las hojas cayéndose, de la pelusa que hay en tu cuarto, que no sé si sepas, pero parte de esa pelusa es tu piel cayéndose, ¿de acuerdo? De tus animalitos creciendo, de tus padres. Hay pocas cosas tan difíciles como ver a tus padres envejecer. Pues velo, velo, o sea, reconócelo. Porque en la mayoría de los casos, cuando eres niña o niño, salud, ves a tus padres jóvenes y, digamos, muchas veces en plenitud, y luego van pasando las décadas y eso va cambiando. Y no es fácil reconocerlo. Porque si de chiquito es difícil lidiar con la debilidad de tus héroes, cuando la debilidad no es tan evidente, después pues, muchas veces siguen siendo tus héroes. Cuando la debilidad es, o la vulnerabilidad es muy evidente, es todavía más difícil, pero es una manera de lidiar con la impermanencia, no solo porque es inevitable para esas personas, sino porque es inevitable para ti. Esa vulnerabilidad es tuya también. Eres tú también. Tú no solo eres lo que eres ahora, eres lo que vas a ser. Borges lo dijo de una forma extraordinaria. Ya somos el olvido que seremos. Eso es yoga del bardo, poéticamente hablando. Ya somos es yoga del bardo. Ya somos el olvido que seremos. ¿Por qué le das importancia a estupideces? Cámbialo. Ya somos el olvido que seremos. No, es que me van a reconocer en 150 años y me estoy viendo muy lejos. Nadie va a saber ni cómo te llamabas. ¿Por qué le das tanta importancia a eso? Porque no te das cuenta que está pasando. Entonces, la impermanencia, ¿no? Eso va a abrir tu corazón, darte cuenta de la impermanencia, porque es darte cuenta de la muerte. Yo me di cuenta que escondemos muchas cosas en nuestra cultura, la basura, nuestras excreciones, y una de las cosas que escondemos es la muerte. Cuando se murió mi padre, cuento esto porque nunca había tenido una experiencia tan cercana a la muerte como esa, y llegó, él falleció en un hospital, llegó la funeraria a recoger su cuerpo, y donde lo tenía que recoger era un cuartito detrás, así, o sea, estaba escondidísimo, ¿no? Que nadie se dé cuenta, ¿no? Nadie se dé cuenta que alguien murió y que ahí está un cuerpo. O sea, tuvimos que ir al cuarto más pequeño, en la zona más recóndita del hospital, cuando es un lugar donde todos los días se mueren muchas personas, pero no parece. Después de eso, estaba en la sala de urgencias esperando papeles o yo qué sé, y dije, es que esto es una sala de puro muerto, no nos damos cuenta, porque nos lo tienen oculto. Entonces, una parte del yoga del bardo es tú, en tu experiencia, mmm, verlo, manifestarlo para ti, quitarle este rollo cultural que tenemos alrededor de la muerte de ocultarlo, ¿no? O sea, en Oriente, en India, tiene una práctica muy severa por sus condiciones culturales. Ellos no tienen cementerios, tienen campos de cremación, donde muchas veces avientan los cadáveres así. Es una de las prácticas, sí, así destazados, no los entierran. Ahí están los cuerpos pudriéndose. Y una de las prácticas se llama Maranasati, que es una especie de mindfulness, por cierto, no muy popular en Occidente. La gente va a los campos de cremación y se pone a contemplar los cuerpos pudriéndose. No el cementerio con las lápidas, no, los cuerpos pudriéndose. Y luego parte de la práctica es ver el cuerpo pudriéndose e imaginar que es el tuyo. Bueno, hacer eso, pero en forma light. O sea, entra en contacto con la impermanencia. Eso va a abrir tu corazón. Eso es parte de aprender a amar incondicionalmente.
entra en contacto con la impermanencia. Está todo el tiempo. Hace una hora estamos comenzando esta clase. Ya estamos a dos tercios. Y en menos de lo que canta el gallo, vamos a estar cenando. Esto ya. Vamos a estar en otro bardo. Ayer yo era un niño jugando con mi padre. Hoy mi padre ya no tiene ese cuerpo. Hoy estás aquí y al rato vas a estar haciendo cosas. Mañana ya no vas a tener este cuerpo. Gracias. Ya no lo vas a tener. Así es, mañana. O sea, no son muchos años. Ya. O sea, es ya. Entender eso realmente en el cuerpo y no en tu mente, en las vísceras, tener la impermanencia incrustada en ti, lo puedes lograr con todos los días observándola de la manera que puedas. De la manera que puedas. La siguiente práctica es, ok, una es entra en contacto con la impermanencia. La otra es entra en contacto con lo que está más allá de la impermanencia. Esa es más interesante. Esa práctica se llaman usualmente prácticas de meditación sin forma. Así se les llama, meditación sin forma, y es la práctica más importante en el yoga del bardo, porque es una práctica que te familiariza con tu experiencia más allá de cualquier forma. ¿Qué es lo que eres cuando no eres algo que puede ser medido, que puede ser visto, que puede ser oído? Los budistas lo enseñan de una forma muy interesante. Les preguntan los maestros, los roshis, a sus discípulos, ¿cómo era tu rostro antes de que nacieran tus padres? Caray, ¿no? Bueno, si logras descifrar el koan, así se le llama a los acertijos, si logras descifrar el koan, vas a entender quién eres. No eres este rostro. Si tú me dices este rostro, yo te diría, ¿cuál rostro? ¿El de ayer, el de hoy o el de mañana? ¿O el de pasado mañana? ¿O el rostro que se va a estar pudriendo en unos años? ¿Cuál rostro? Es que yo soy este nombre, esta historia. ¿Cuál historia? ¿La historia que te cuentas tú? ¿O la historia tuya que se cuentan tus padres de ti? ¿O la historia tuya que se cuenta tu hermano de ti? ¿Cuál historia? ¿Se dan cuenta que nos estamos agarrando de humo? Entonces, una de las prácticas del yoga del bardo es ir más allá del humo que creemos que nos define. Y eso se hace a través de meditaciones sin forma. Entonces, hoy, al acabar la sesión, vamos a hacer estas prácticas como una muestra. Hay muchas formas de hacerlo, pero como una muestra, una práctica para entrar en relación con la impermanencia y una práctica de meditación sin forma. Obviamente que esto no va a tener ningún efecto si solo lo haces aquí. O un efecto pequeño, puede ser que sí, pero pequeño. El chiste es la consistencia, porque la información solo cambia con el tiempo, con los hábitos. ¿De acuerdo? Si tú quieres cambiar la información de ahora para que después sea una información que sostenga una conciencia, que es lo mismo. La conciencia es la octava superior de la información, pero es lo mismo. Es lo que en Tantra Shaivista llamamos Shiva. Entonces, la información es una expresión de Shiva, digamos, muy elemental. Y cuando esa información se estructura en formas cada vez más complejas, se expresa de una manera que nosotros le llamamos conciencia, pero solo es información más eh, estructurada o información más desarrollada, si lo quieren ver así. Entonces, si tú quieres que esa conciencia sostenga experiencias más gozosas y libres, tú tienes que someter el sistema en el que está apoyado la conciencia a cambios consistentes, constantes. No funciona con un cambio, tienen que ser consistentes. Es lo que sucede con tus células. No es que la célula que ahorita está trabajando siendo hígado le va a comunicar a la otra una vez, somos hígado y listo. No, todo el tiempo están pasando la información, somos hígado, somos hígado, somos hígado, somos hígado, somos hígado, somos hígado, y por eso el hígado se mantiene como hígado. No sé si ustedes sabían, pero todas las células del cuerpo, todas en su núcleo tienen el ADN completo. Todas. No sé si sabían eso, pero sí, todas tienen. Y el ADN tiene la información de ser hígado, tiene la información de ser piel, tiene la información de ser músculo. ¿Por qué una célula se vuelve hígado o se vuelve músculo? Porque agarra el pedazo del ADN que es adecuado. Pero es curioso, ¿por qué agarra ese pedazo del ADN? Por los estímulos que recibe. Cuando una persona se rompe los ligamentos de la rodilla, a veces le insertan tendones en la parte que se fracturó.
El tendón tiene una estructura diferente al del ligamento. El tendón es un poco más rígido. Pero es curioso porque ha habido estos experimentos donde a las personas les quitan, les ponen un poco de tendón y varios años después les hacen como una biopsia de su tendón y lo ponen al microscopio y ya no se ve como tendón. ¿Cómo se ve? Como ligamento. ¿Por qué? Porque esas células que eran tendón pueden ser ligamento. Solo hay que enseñarles. ¿Y cómo le enseñas a una célula que era tendón a ser célula de ser ligamento? Con los estímulos que recibe un ligamento. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que si tú pones tendón donde había ligamento en la rodilla en esa parte va a moverse o va a ejercer fuerzas que ejerce sobre un ligamento y no sobre un tendón. Es lo mismo con nosotros. Tú ya eres un Buda en potencia. En tu esencia está la información para ser Buda o Dakini o una persona liberada y libre y sabia. Pero ¿por qué eres una calabaza ignorante y no una Dakini danzando en el cielo? Porque no te has sometido a los estímulos adecuados. Eso es todo. En las tradiciones espirituales, someterse a los estímulos adecuados le llamamos práctica. Pero es eso. Somos una bola de carbones, que en nuestra esencia podemos ser diamantes. Para volvernos diamantes solo necesitamos el calor adecuado, la presión adecuada. Entonces, es una clasecita de 1 hora y media, pero si ustedes agarran estas técnicas, solo estas, pueden investigar y agarrar más, y las practican con consistencia, puede ser que en el momento del bardo de la muerte, donde pierdes tu cuerpo, pierdes tu mente, pierdes todo lo que te limita, en lugar de asustarte y decir, ay, nanita, y mi cuerpo, y renazcas en el bardo del devenir y otra vez viene la misma historia, reconozcas esa expresión tuya sin límite, libre y luminosa, y digas, de aquí soy. Y ahí te quedas. ¿Alguno de ustedes vio esta película de los 90? No fue tan famosa, pero extraordinaria, que se llama El Cubo. Si no han visto la película El Cubo, hagan algo por su vida Y vean. y vean. Si se aman, como dicen que se aman, véanla. Y al final, acuérdense de mí, de esta enseñanza. Muy bien, una anécdota antes de empezar nuestra práctica. Va a ser práctica corta, porque en realidad lo importante era la visión, pero vamos a hacer práctica. Una vez, una maestra budista que a mí me gusta mucho, Pema Chodron, llevó a sus hijos adolescentes que no son budistas con un gran maestro, con el Karmapa número 16, su santidad del Karmapa número 16. Digamos, en el mundo occidental, el monje budista más famoso de todos es el Dalai Lama, pero dentro de la tradición tibetana no es el único gran maestro espiritual. Hay otros maestros con el mismo nivel espiritual que el Dalai Lama, solamente que no tienen la misma posición política. Entonces, el Karmapa 16 es como un Dalai Lama, ¿de acuerdo? Así de importante. Entonces, como era un grandísimo maestro y esas oportunidades no son muy usuales en la vida, pues llevó Pema Chodron a sus hijos con este maestro para que lo conocieran. Y les dijo, por favor, maestro, déles una enseñanza. Entonces el maestro les empezó a enseñar algo de budismo y Pema Chodron le dijo, su santidad, nada más que no son budistas, ¿les pudiera enseñar algo que les sirva aunque no sean budistas? Entonces Pema Chodron cuenta que su santidad el Karmapa número 16 se quedó así pensando y les dijo, se van a morir. Y lo único que pueden hacer al respecto es trabajar sobre su conciencia. Esta clase se pudo haber reducido a eso, pero me gusta hacer la emoción. ¿Okay? Eso es el yoga del bardo también. Se van a morir y lo único que pueden hacer al respecto, más allá de GNP seguros y correr todos los días en las mañanas, lo único que pueden hacer al respecto es trabajar sobre su conciencia. Y eso también les va a ayudar a lidiar con la muerte de los demás. Entonces vamos a hacer eso un poquito hoy en la noche y espero que si no lo hacen, lo empiecen a hacer porque es lo más inteligente que pueden hacer por ustedes y si ya lo hacen, lo sigan haciendo.
Ese es el verdadero camino a un mundo diferente. Dicen por ahí que si el voto realmente fuera un factor diferenciador o que cambiara las circunstancias en las que estamos, sería ilegal. Si quieren realmente cambiar las circunstancias, al menos de esta visión, todas las circunstancias que nos mantienen en sufrimiento y en insatisfacción, trabajen sobre su conciencia. Pero realmente, o sea, obviamente hay que saber qué significa trabajar sobre la conciencia realmente. No es ser cool, healthy, and nice. No, eso no es trabajar sobre la conciencia, ¿de acuerdo? No, no es nada más darte un buen pasón de ayahuasca, con tus leggings Lululemon y tu té de matcha, ¿no? Que qué chido. Si tienes ese privilegio, disfrútalo. Pero eso no te va a salvar en el momento en el que te llegue la hora. Hay que encontrar un proceso de transformación real y desgraciadamente en el nivel A, que es lidiar con la impermanencia y después, antes de llegar al nivel B, que es darse cuenta qué es lo que hay detrás de esa impermanencia, el nivel A es muy doloroso. No hay de otra. Si quieres no morirte, cuando te vayas a morir, lo que tienes que hacer es morirte antes. Si no quieres morir, muérete ya, ahora. Y eso es lo que vamos a intentar. ¿Se entiende más o menos o no? ¿Está oscuro o no está oscuro? ¿Está tan claro como las aguas de Xochimilco? Espero que no, espero que como este. Muy bien, entonces crucen sus piernas. Vamos a movernos un poquito antes de meditar para soltar todo el relajo interno que traigamos por cualquier razón. Hoy andaba inspirado porque, bueno, cosas. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, exhalando por la boca como si infláramos un globo. En cada exhalación vas a buscar soltar cualquier tensión física, cualquier tensión mental o ruido interno que tengas, tratando de ubicarte de forma relajada en tu cuerpo y en tu respiración. Inhala, exhala, inhala, exhala. Último, exhalando por la boca, inhalas, exhalas. Lleva tus manos al centro de tu pecho. Vamos a establecer nuestra intención de observar la impermanencia en nuestra práctica, en nuestro cuerpo, en nuestras posturas, en el movimiento de nuestro cuerpo. Ya que establezcas tu sankalpa, tu intención, vamos a comenzar con la práctica con un Om. Inhala. Exhala, baja tus manos. Comienza a mover tu cabeza de arriba abajo, movimientos amplios. Conscientes. Cambios, círculos amplios.
Cambio el lado contrario. Alto. Entrelaza los dedos de las manos y lleva estas detrás de tu cabeza. Inhala, abres el pecho, cabeza hacia atrás, mirada arriba. Exhala abajo. Inhala, abres. Exhala, cierras. Inhala, abres. Exhala, cierras. Inhala, abres. Exhala, cierras. Una vez más, inhala, abres. Te quedas ahí un momento, sigue respirando. Exhala, cierras. Junta tus codos, cabeza abajo. Cambio, círculos amplios con tu espalda y tus codos. Inhala, subes, exhala, bajas. Cambio, lado contrario. Alto. Lleva tus manos al frente. Inhala. Al exhalar avanzas con ellas, te recuestas con tus piernas cruzadas. Sobre ellas, mete tu cabeza entre tus brazos. Regresas. Lleva tus piernas al frente, un poquito abiertas. Inhala, levanta los brazos. Exhala, giras a la derecha. Mano izquierda, en pierna derecha, brazo derecho, rodea tu cuerpo. Tratas de tomar por atrás. Tratas de tomar el muslo izquierdo. Abre el pecho, gira tu cabeza. Inhala, regresas al centro, levanta los brazos. Exhala, giras a la izquierda. Inhala, regresas al centro. Levanta los brazos. Exhala abajo. Junta tus piernas. Pies en flex activos. Manos sobre las piernas. Inhalas. Exhala, te deslizas hacia adelante hasta donde llegues. Si puedes, tomas tus pies. Si no, dejas tus manos en las piernas. Alinea la cabeza con tu espalda.
Inhala, levanta tu cabeza. Exhala, regresas. Cruzas tus piernas y te acomodas en una posición que te guste para meditar. Si no tienes una postura en particular para meditar, escoge una postura en la que estés cómoda y cómodo. Puede ser con las piernas cruzadas, pero también las puedes estirar si es mejor para ti. Que el cuerpo no es una distracción, es importante, eh, sobre todo en estas técnicas. Espalda neutra, cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, respiración profunda, amplia. Llevas tu atención mental a tu respiración, que tu mente descanse en tus inhalaciones y en tus exhalaciones. Una vez que sientas que tu cuerpo y tu mente están más centrados, más relajados, en un estado de mayor balance, de mayor equilibrio, a tu observación de la respiración le vas a agregar el reconocimiento de la impermanencia en esa experiencia. Tu vida, tu vitalidad, el funcionamiento de tu cuerpo están sostenidos en tu respiración, que es un proceso de cambio constante, de cambio permanente. Trata de descansar en ese flujo, en ese cambio interminable que sostiene tu experiencia. Al reconocer la impermanencia en nuestra experiencia, buscamos también hacer las paces con ella, dejarnos ir, dejar de resistirnos al flujo, al cambio, al proceso. Pero no solo desde la mente, sino con el cuerpo. Eso se traduce a aprender a relajarnos en el cambio, aprender a relajarnos en la transición, en el bardo. Si te facilita la experiencia, puedes cerrar tus ojos, es opcional. Si te distraes, si algún pensamiento toma tu atención, al momento en que te des cuenta de eso, exhalas y regresas tu atención mental a tu respiración. Lo haces todas las veces que sean necesarias, con paciencia y compasión. Una cualidad muy importante en esta transformación que buscamos en nuestra experiencia del bardo, en nuestra experiencia del cambio, es la paciencia. Tenemos que ser pacientes con nosotros y con los demás.
Vamos a agregar un elemento más a nuestra técnica, a nuestra práctica meditativa. Pues el primer paso es poner atención en nuestra respiración. El segundo paso es observar la impermanencia en la respiración. No solo observar la respiración, sino ver voluntariamente la impermanencia en ella. Y el tercer paso, el que vamos a agregar ahora, es que al exhalar vas a buscar soltar todo, todo concepto, toda noción, todo juicio, todo nombre, todo pensamiento. En cada exhalación vas a buscar que solo quede la experiencia cruda, la experiencia sola, sin nada agregado. Si lo logras, tratas de extender esa experiencia de apertura sin límites lo más que puedas. Si no lo logras o lo logras, pero solo es un momentito y luego vuelves a nombrar, a juzgar, a pensar, a categorizar, lo vuelves a intentar en tu siguiente exhalación. Exhalas y no queda nada. La idea es buscar entrar al bardo luminoso de Dharmata en cada exhalación. Igual que cuando perdemos este cuerpo. Exhalas y abres sin límites. Exhalas y sueltas. Exhalas y te quedas en la experiencia justo que hay antes de cualquier pensamiento. Si no se logra una vez, lo intentas en la siguiente. Una y otra vez. Sin perder, obviamente, tu atención en la respiración y sin perder el reconocimiento y la conciencia del cambio y la impermanencia. Observa cómo esta impermanencia, este cambio, este flujo, este proceso se desarrolla en este espacio sin límites. Se desenvuelve en esta luz infinita. Cualquier cosa que surja, aprovechas la exhalación para soltarla. Un pensamiento, lo exhalas. Una sensación, la exhalas. Una idea, una emoción. Un sonido, los exhalas. Puedes intentarlo con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Tu autoconcepto, tu autopercepción, lo exhalas. Exhalas la idea que tienes de ti misma y de ti mismo. La idea es practicar esta técnica hasta que no quede nada. Incluso hasta que no quede ni quien practica la técnica.
Suavemente lleva tus manos al centro de tu pecho. Vamos a terminar esta práctica con un Om. Inhala. Gracias. Pema Chodron, esta misma monja budista que llevó a sus hijos con el Karmapa, estaba con su maestro y le dijo, maestro, si a la hora de morir siento miedo y dolor, ¿qué prácticas me recomienda? O más bien le dijo, cuando vaya a morir, ¿qué prácticas me recomienda? Y su maestro Chonyang Trupa le contestó, dos prácticas. Si sientes miedo y dolor, haz Tonglen, que es una práctica meditativa en la que piensas en los demás y les mandas luz. O sea, piensa en los demás, piensa en la gente que tal vez está sufriendo igual que tú. Y la segunda es meditación sin forma. Entonces, hay diferentes maneras de hacer meditación sin forma. Una de las más sencillas es la que hicimos ahora, pero no por sencilla, no es profunda. Esta técnica es suficiente para aprender a hacer el yoga del bardo o prepararte para tu muerte, o dicho de otra manera, para integrar la experiencia de esa expansión sin límite que según esta visión nosotros vamos a vivir cuando llegue la hora. Entonces, lo único que hace falta es que la practique. Es decir, repetición, 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 hasta que logres familiarizarte con el estado. Ese estado que no está agarrado de la forma, que no está agarrado a un cuerpo o a un nombre o a una idea o a un juicio o a una interpretación de lo que está ocurriendo. Es difícil porque es lo que hemos hecho desde que nacimos. Siempre estamos interpretando la realidad, siempre le estamos poniendo un nombre o juzgándola. Y por eso creemos que nuestras interpretaciones o nuestro encuadre de la realidad es la realidad. Eso es lo que nos trae insatisfacción. Hay que romper con eso y una manera sencilla pero profunda es a través de este tipo de técnicas. Antes de irnos esta noche, espero haya sido de provecho y sea de buenas noticias, aunque parezca que no, pero son buenas noticias, que puedes hacer algo al respecto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que quieran agregar o comentar? ¿Podrías repetir el libro? Ahorita voy allá, ¿sí? La experiencia del bardo es la que está relacionada o es parecida a Shunyata. Sí, de hecho, el bardo luminoso de Armatá, bueno, el bardo de la muerte y el bardo luminoso de Armatá es una experiencia, digamos que obligada de Shunyata. Porque, o sea, Shunyata, para todas y todos aquí, si no están familiarizados con los términos budistas, a veces se traduce como vacuidad o vacío. Me gusta más la definición de mis maestros, que lo define como libertad, que es la naturaleza sin forma de toda la realidad. Eso es Shunyata, la naturaleza sin forma de la realidad. Esa naturaleza sin forma está todo el tiempo, que se expresa a través de la forma. Nosotros solo nos fijamos en la forma, por eso no vemos Shunyata, pero Shunyata está todo el tiempo. Ahora, según la visión tibetana, y ahí viene lo del libro, te los voy a decir, según la visión tibetana, hay un momento en la muerte en que perdemos todo lo que sostiene nuestra experiencia con forma. ¿Qué sostiene nuestra experiencia con forma? Es decir, ¿qué hace que nosotros interactuemos con la forma? Pues nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestra mente. No solo es, la forma no solo es física, también es energética y mental. Entonces hay un momento en el proceso de muerte que es mucho más largo desde la visión tibetana que lo que se considera en la medicina alópata. Hay un momento en el proceso de muerte donde pierdes todo lo que sostiene una experiencia con forma y solo queda la naturaleza sin forma. Eso es Shunyata. Es un instante, es una singularidad, es un punto, digamos, en todo el proceso de muerte y renacimiento. Es un punto donde ya solo queda la realidad desnuda y no hay nada que sostenga
una experiencia con forma, es decir, un pensamiento, un sonido, ver una forma o sentir una forma. Y hay de dos, cuando entramos a esa experiencia de shunyata, que ya estés familiarizada con ella y descanses y te liberes, o que te dé miedo, ¿no? Que te dé miedo porque no estás acostumbrado o acostumbrada a no tener cuerpo, a no tener mente, y ese miedo te saca de esa experiencia, te saca de ese estado y te mete al bardo del devenir o intermedio, donde ya tienes tu cuerpo astral y es donde, según esta visión, andan los muertitos. En los Bruce Willis del sexto sentido, Bruce Willis andaba en el bardo del devenir. Eso está todo el tiempo shunyata, esa realidad está aquí y ahora, pero no la podemos experimentar conscientemente porque estamos demasiado enajenados con la forma. Entonces, en la muerte nos obligan a entrar ahí, pero en realidad es un regalo del universo cósmico, no sé por qué, ¿no? Pero todos tienen esa oportunidad, pero solo la puedes aprovechar si antes has estado en ese estado. Entonces, sí, de alguna manera, en la práctica meditativa, entrar en shunyata te ayuda a reconocer shunyata cuando mueras. Y claro, si tú te entrenas, puedes ayudar a entrenar a otros. Un libro que habla de este proceso a detalle es el libro tibetano de los muertos, que por cierto el nombre original no es ese, esa es la traducción que le pusieron en Occidente. El título original es el libro de la liberación, ¿no? Es un libro de liberación. El único problema con el libro es que fue escrito hace muchos siglos y está escrito dentro de la cultura tibetana. Entonces tiene muchas cosas que son raras para nosotros, ¿no? Como que al momento de morir vas a ver deidades iracundas y bueno, eso depende, ¿no? A lo mejor ves a la Virgen o al demonio, eso depende de tu cultura. Pero el proceso que no tiene estos detalles culturales es igual para todos. También dice que estamos 49 días en el bardo del devenir, pero en realidad eso depende. Es un número, yo creo que simbólico. Hay gente que en el bardo del devenir dura menos y hay gente que dura mucho más. Hay gente que puede durar siglos ahí. ¿De qué depende? De qué tanto apego tengas, de qué tanto tienes que purificar, según esta visión. ¿De acuerdo? Según esta visión. Entonces, el libro Tibetano de los Muertos. Hay un libro de Thich Nhat Hanh que siempre recomiendo que se llama No muerte, no miedo. No habla del bardo, pero habla de esta visión de una vida infinita a través de ver en todo lo que nos vamos convirtiendo y todo lo que fuimos antes. Hay un libro de Pema Chodron que sí habla de los bardos, que está muy bueno, que se llama Así como vives, así mueres. Y habla también del bardo, de los bardos. Están las traducciones del libro tibetano de los muertos de Chögyam Trungpa y de Robert Thurman. Los dos tienen un prólogo donde hablan de todo esto en un nivel más occidental, más moderno, antes de la traducción. Hay un libro de Mingyu Rinpoche que se llama Enamorado del Mundo o algo así. Es su libro más famoso, en donde él es un gran lama que fue entrenado desde chiquito y un día le entró la loquera de romper con su privilegio de lama y se fue sin avisar de peregrino, así de mendigo, digamos, y le dio una infección o algo así y se andaba muriendo. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero desde su entrenamiento él reconoció todas las etapas del bardo a las cuales él había experimentado en su meditación. Es una historia muy bonita, muy extraordinaria. También se los recomiendo. Eh, ¿Y qué más? Los libros de Andrew Holeček, que es un gran maestro de yoga de los sueños y yoga del bardo. El mejor entrenamiento que hay para el yoga del bardo, que es algo que se me fue, pero también es un poquito avanzado, es el yoga de los sueños. Porque el estado de sueño, el estado de dormir con sueño, es muy similar al bardo del devenir. Muy similar. O sea, el bardo del devenir, cuando ya tienes tu cuerpo, los tibetanos llaman el cuerpo del bardo, occidentalmente le llamaríamos el cuerpo astral. Entonces ya estás en tu cuerpo astral, es como estar en un mundo de sueños. La mente es la que rige ese mundo. Y el estado de sueños sin sueños, el estado de dormir sin sueños, es igual al estado del bardo luminoso de Dharmata, ¿no? Es decir, al estado donde no hay forma. El estado
de sueño, sin sueño, es un estado sin forma. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos ahí, estamos inconscientes. En el estado de sueño sin sueño, estamos inconscientes. Entonces, el yoga de los sueños es aprender a estar ahí con conciencia. ¿Cuál es la diferencia en el estado de sueño con sueños? Que tomamos reales los sueños. Nos la creemos, igual que ahorita. Y eso nos va a pasar en el bardo. Nada más que hay una diferencia. Ahorita tenemos cuerpo. En el bardo no. Entonces lo que dicen los grandes maestros es que lo único que te sostiene en el bardo del devenir es la estabilidad de tu mente. Es lo único, porque no tienes cuerpo. Entonces, tienes una mente, digamos, confundida, una mente distraída. La experiencia del bardo del devenir va a ser una experiencia muy caótica y de mucho sufrimiento, porque es lo que va a regir tu experiencia. Pues en ese sentido también la meditación te prepara. Pues bueno, esa es otra manera de acercarte al yoga del bardo a través del yoga de los sueños. Entonces, Andrew Holechek enseña eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario con respecto a esto? Bueno, aquí se acaba el bardo de la clase de los viernes. Vamos al bardo de la cena. Que tengan excelente noche. Gracias por haber estado aquí. Fue un placer compartir con ustedes estos viernes clases de muchos tipos, de muchas cosas, muy físicas algunas, otras no. De teoría, filosofía y meditación, Nidra Yoga. Espero que después tengamos otro ciclo de enseñanzas, otras clases y muchas gracias. Creo que Cristito quiere decir algo antes. Fíjense que vamos a tener un retiro. Bueno, este es el último viernes que viene Gilberto también. Este año, al menos, no sabemos después. No sé, todavía no hemos platicado a ver qué otro proyecto tenemos. El tercer proyecto creo que tenemos aquí contigo, largo, ¿sabes? Y el público lo tiene. Entonces, esperemos que pronto nos podamos volver a platicar. Y en enero, el 3 de enero, vamos a ir a Veracruz, a Coatepec. Están todos invitados. Les voy a mandar ahí en el grupo formación PDF, si alguien nos quiere acompañar. Abierto a público. Es un retiro de introducción a yoga y budismo, que también lo estamos utilizando como parte de graduación de este grupo que estuvimos trabajando todo el año. Ya llevamos varios escritos. Sí, de hecho, gracias por mencionarlo, Cristian, y recordarme, para los que quieran profundizar en este tema, ese retiro es bueno porque la enseñanza va a girar alrededor del Prajna Paramita, que es un texto budista muy importante, es el texto budista de la sabiduría trascendente, así se puede traducir el título, y gira alrededor de la práctica y la visión de Shunyata, del vacío, de la realidad sin forma. Entonces, si quisieran profundizar, ese es un buen espacio. Como siempre, aquí les dejo una canastita para la aportación voluntaria, donde está Luis. Luis la recibe. Si necesitan cambio, ahí hay cambio. Gracias. Y transferencia, ahí también me la pueden mandar. En el grupo está en la información del grupo, ahí también me la pueden mandar. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Descansen. Disfruten del bardo. Cristian, Berito, ¿alguien sabe si mañana hay algo? ¿O podemos dejar las cosas así? No, pueden dejarlo. Que van a venir mañana contigo. No. Joana.
Bueno, espero hayan disfrutado la sesión. Ah, o sea que venía sin saber. Bueno, qué bueno. Da mucho gusto. A ver si en estos días te visito por allá. Ahora estoy en Bueno, donde estés. Lo importante no es el lugar, sino esos chiles rellenos. Ay, chile. Qué excelente, excelente.